el padre de todo un segmento que en la actualidad sigue desatando polémica. Su nombre fue arrebatado directamente de las garras de Ferrari y su 250 GTO. Fue cómplice de muchos talentos, desde grupos de rock hasta series de TV. Además, fue una de las creaciones del también polémico John DeLorean. Agárrense bien a su asiento, que comenzaremos un viaje en la historia de la época de oro del automovilismo norteamericano y a la creación del primer y auténtico muscle car del mundo. En concreto, se dice que para que un auto sea denominado como un muscle car debe tener estas características: carrocería de 2 puertas, 4 plazas, alto rendimiento y un precio asequible para la población promedio. Aquí, en este punto, es donde entra la polémica que ha marcado y a la vez diferenciado al GTO de Pontiac. Para la época en la que aún estaba en desarrollo el GTO, existieron muchos automóviles que tenían la descripción anterior, pero no fue hasta la salida oficial de esta mole de Pontiac que se crearía la denominación Muscle Car. Aquellos autos que marcarían a toda una generación, y un segmento en el automovilismo que se encargó de crear un gran grupo de fanáticos, amantes de la velocidad, los grandes motores y mucho, sobre todo mucho metal. Pero antes de hablar del GTO, es necesario platicar del Pontiac Tempest, un automóvil que para ese entonces era acomodado en la sección de autos compactos, y el GTO sería solo una versión deportiva de este mismo. El problema era que dentro de las reglas internas de General Motors quedaba estrictamente prohibido incorporarle un V8 de bloque grande a vehículos compactos como el Tempest. Dentro del fabricante está la obsesión de hacer un vehículo muy potente y ágil. La única plataforma que podría incorporar ese motor era el Pontiac Catalina, pero no gustaba del todo. Entonces, ¿qué se debía hacer? Crear un nuevo automóvil. Este sería un trabajo para el departamento de desarrollo dentro de Pontiac, donde la cabeza al frente era el señor John DeLorean. Sí, el mismo que años más adelante crearía el inconfundible DMC DeLorean, el auto de Volver al Futuro. Recordemos que DeLorean nació en Detroit, la ciudad motor. Es por eso que pese a haber vivido en distintos lugares del mundo, este descendiente de rumanos y austrohúngaros, desde muy pequeño tuvo una fuerte atracción hacia los automóviles. La creación del GTO bajo su batuta solo reflejaba su capacidad a la hora de dirigir un proyecto de esta magnitud. Tanto que pese a poder haber sido una de las grandes cabezas dentro de General Motors, su emprendimiento y entusiasmo como creador lo impulsó a dejar la empresa para independizarse y llegar a lo que ya muchos conocemos. Y no me refiero a sus problemas con la ley y las drogas, ya que ese es otro tema. Lo que nos incumbe es su aportación a la creación del GTO. Bueno, ya se tenía el proyecto en manos, solo faltaba el nombre de este Performance Pack del Tempest. Por aquel entonces, y antes de que Ford borrara del mapa de Le Mans a Ferrari, los de Maranello eran amos y dueños de esta competición de resistencia. Recordemos que el desarrollo del Pontiac GTO fue en 1963, en pleno apogeo del reinado Ferrari. El cabalino rampante representaba lo máximo en deportividad, era sinónimo de velocidad, buen gusto y por supuesto gallardía. Su vehículo insignia era sin duda el Ferrari 250 GTO, un vehículo superestrella, ganador en varias ocasiones de Le Mans, contando con distintos derivados. Precisamente aquí fue donde se le ocurrió a los creadores de este proyecto de Pontiac copiarle el nombre al Ferrari para aparentar todo lo que se relacionaba al carro rojo. Como podrán imaginar, en esa época no había mucho problema en cuestiones de propiedad intelectual, pues sin pensarlo más, decidieron llamar a este monstruo Pontiac Tempest GTO, acrónimo de Gran Turismo Omologato en italiano. Esta copia en el nombre confundió a mucha gente. Existe una anécdota de la ya ahora longeva revista Car and Driver, cuando en su joven historial creó polémica por una portada y declaraciones dentro de un número de su revista. Esto lo contaré en curiosidades. En enero de 1964 comenzó la producción de este vehículo, como variante más potente del Tempest. Con fin de darle una visibilidad más deportiva, se agregaron tomas de aire en el cofre, escapes gemelos y una palanca de cambio Horst. Como cereza en el pastel, las siglas GTO en el lado izquierdo de la parrilla.
En consecuencia a las mejoras del GTO sobre la base Tempest, el vehículo tuvo que ser proyectado sobre el famoso chasis A de General Motors, un chasis que compartía con el Chevelle, el Skylark y el Cutlass. Pese a tener en común esta característica, ninguno de estos autos nombrados rebasaba los 5,4 litros de cilindrada, que frente a los 6,4 litros del GTO, el Pontiac parecía una bestia. El GTO rompía lo establecido. Fue denominado como Muscle Car, el precursor de los autos musculosos. Las principales diferencias entre el Tempest y su variante GTO, además del titánico motor, era una serie de detalles estéticos que lo hacían realmente parecer un auto completamente nuevo. Nada que ver con el modesto Tempest. El GTO era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en 7,7 segundos y lograba desarrollar 325 caballos de potencia. Aunque siendo un auto de altas prestaciones, por más sorprendente que parezca, llegó a contar con paquetes de equipamiento, en el cual existía el Tri-Power, la variante más rápida, que entregaba 348 caballos de potencia. Originalmente contaba con una caja de 3 cambios manual, aunque a petición del cliente se podía optar por una opción de 4 o 2 marchas. Para el siguiente año se presentaría el primer cambio estético del GTO. Para esta evolución ya contaría con el característico dúos faros frontal, una sola toma de aire central en el cofre e interiores de mayor calidad, ya que no arriesgarían todo por la deportividad, pues le dotarían una buena dosis de lujo, heredándole los interiores de la versión Le Mans del Tempest, la versión de alta gama. Contó con mejoras mecánicas también, aunque lo más notable fue la facilidad que tuvo para que muchos particulares pudieran desarrollar sus propios paquetes de alto rendimiento. Por ejemplo, la concesionaria Royal Pontiac de Michigan logró desarrollar un paquete a partir de los modelos Bonneville y Catalina, el cual lograba rebasar los límites marcados originalmente por la misma Pontiac. Esto era completamente legal, es más, era oficial, tanto que se podía tunear tu GTO en la misma concesionaria. Conforme pasaron los siguientes años, el GTO tuvo mejoras estéticas y mecánicas, alejándose lentamente de su primitivo origen del Tempest, emancipándose de todo aquel pasado y abriéndose paso a un nuevo modelo de Pontiac. De hecho, en esta etapa salió mi GTO favorito. Para 1967, el Mustang ya pisaba fuerte, se convertiría en el rival a vencer de todo auto de la época. Pontiac creó la nueva categoría llamada Muscle Cars. Obviamente la competencia no se quedaría atrás. Poco a poco entrarían más fabricantes a esta moda de autos supervitaminados, evolucionando la base con la que nacería. De hecho, el Plymouth Barracuda aportaría el nuevo estilo que tomarían los futuros Muscle Cars, con aquel diseño de techo en caída llamado Fastback allá en 1964, el mismo año en que se presentó el GTO, pero que en prestaciones el Barracuda era un amateur junto a este atleta completo de Pontiac. Es por eso que no sobresalió en aquel entonces. Mustang tomaba el estilo Fastback del Barracuda, haciendo una muy bien lograda versión de esta berlina, y pese a no ser el creador de este diseño, fue el encargado de establecerlo como una característica de cualquier muscle car. Este desarrollo de Ford puso en crisis a muchos fabricantes, y General Motors no sería la excepción. El Ford Mustang fue el culpable de que todo fabricante que pretendiera entrar a esta moda tuviese que incorporar el estilo Fastback en sus modelos, incluyendo autos de 4 puertas. Siguiendo esta corriente, para el Pontiac GTO de 1968 ya hablamos de un auto totalmente nuevo. Como era de esperarse, este GTO ya contaba con la tendencia Fastback, pero también tenía un nuevo frontal, el famoso Endura, que de base venía pintado del mismo color que la carrocería, pero existía la opción, que de hecho fue más solicitada, de incorporarle las defensas cromadas. Para esta nueva generación se introdujeron 2 opciones de carrocería, la convertible y la coupé hardtop. Si bien este automóvil rejuvenecido cambió por completo su aspecto, todo lo que estaba bajo el capó era exactamente lo mismo que su antecesor del año pasado. Existieron versiones especiales, como la Ram Air 2, la cual tenía una nueva tapa de cilindros junto a un árbol de levas más grande, que ofrecían mayor potencia. No sería hasta la llegada de una de las versiones más célebres en la historia de Pontiac y de la musculera. Fue precisamente con la llegada de El Juez.
Llegaba 1969, el mercado ya estaba lleno de muscle cars con distintas insignias. Algunos gozaban de rotundo éxito, a otras no les iba del todo bien. Pero al automóvil que iniciaría esta revuelta, el GTO, le darían una oportunidad más. Renacía con la versión de Judge, un verdadero auto de culto. Esta versión continuaba siendo un vehículo de muy alto rendimiento. Había tenido un cambio estético muy bien logrado, donde las tomas de aire del cofre por primera vez eran completamente funcionales. Cabe mencionar que en las generaciones anteriores estas aberturas eran únicamente con fin visual. Igualmente se le incorporó otra toma de aire en la parrilla totalmente funcional, tanto para enfriar el motor como para atraer la mirada de todo el que estuviera junto a él. Estos dos sistemas de aire fueron denominados como Ram Air 3 y Ram Air 4, en referencia evolutiva a las versiones deportivas anteriores. Ambos sistemas contaban con rejillas movibles mediante un comando para protección de las mismas y de las inclemencias climáticas. Todas las primeras unidades que salieron del horno fueron pintadas en color anaranjado, específicamente las primeras 2000 unidades, como estrategia publicitaria, y que de hecho, hasta el día de hoy, son las unidades más cotizadas. Y cómo no, ese color denominado Carousel Red se veía espectacular. Esta edición muy especial se alejó de la competencia con el Mustang y los otros pony cars que se ofrecían en el mercado, para voltear a ver a Plymouth y su Roadrunner, que en un principio, para poder competir con el Correcaminos, se planteaba que tuviese un precio menor al Plymouth, que naturalmente, por todas las cualidades y prestaciones que obsequiaba el GTO, lo hizo inflar tanto su costo como agresividad. En su presentación oficial, los estrategas de marketing de Pontiac decidieron adoptar la frase de entrada de un sketch del programa Rowan and Martin's Login, en el que el actor Sammy Davis Jr. interpretaba un personaje disfrazado de un juez, que pronunciaba repetidamente la frase "Here's come the judge", aquí viene el juez. Al mirar frente a frente a un GTO el juez, es inevitable pensar que es un automóvil rápido, y créanme que no decepciona, pues en la versión Ram Air 3 de 6,6 litros de cilindrada, producía 366 caballos de potencia, lo que inmediatamente lo posicionó en el mismo lugar que muchos reconocidos muscle cars de la época. Si un juez en la actualidad llega a tener un precio considerable, déjame contarte que existió una camada limitada de 59 GTO convertibles, equipados con el paquete Ram Air 4, y de los cuales únicamente 4 de ellos eran versión juez. Imagina el precio que ha de tener uno de estos en la actualidad. Para cuando terminó la producción de El Juez, se contabilizó un total de 6.725 coupés hardtop y 108 convertibles, muy codiciados, pese a no tener el paquete Ram Air 4. Así despediríamos a una de las generaciones más icónicas del GTO y de la era Muscle Car, un auto fascinante que nos enamoró a muchos. Pontiac le daba la bienvenida a la nueva generación de este legendario pedazo de metal en 1970, un verdadero auto musculoso, pues llegó a tener un motor de hasta 7,5 litros de cilindrada. Era toda una bestia del asfalto, y fue considerado el mejor GTO jamás creado. Pero esta fama que empoderó a Pontiac no duraría mucho, ya que en sus siguientes generaciones veríamos tristemente ir muriendo poco a poco este auto de nicho, con versiones cada vez más pobres, sin propuesta alguna, nauseabundas e indiferentes, así hasta ver apagar la luz del GTO, muriendo de una forma lamentable, que en definitivo no merecía. Elizabeth, Australia 2003. La división australiana de General Motors Holden estaba desarrollando la continuación de su tradicional muscle car oceánico, el Monaro. Sin querer, estaban creando una bestia que se escondía bajo una discreta carrocería, y que de hecho, en un duelo de muscle cars actuales en el programa Top Gear, el australiano arrasó con un 300C de Chrysler,
y el Jaguar Type R, siendo idolatrado por los conductores británicos. ¿Y qué pasaría después? Pontiac robaría el proyecto para convertirlo en el GTO de nueva generación,